Vamos a ver el tema de percepción remota. Vamos a ver el concepto, lo que son sensores activos y pasivos, las unidades de medición, para que más o menos comprendan de qué estamos hablando. Ya, el espectro electromagnético, los colores y la reflectividad de los objetos. ¿Ya? Bien. Básicamente, el término percepción eh, desconocido para muchas personas, pero aunque ustedes no lo crean, todos los días, eh, cotidianamente, cada instante de nuestra vida, lo aplicamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una observación, cuando nosotros abrimos los ojos y empezamos a mirar hasta que lo volvemos a cerrar, estamos haciendo percepción remota. Estamos percibiendo nuestro entorno a distancia y nuestro cerebro procesa la información y ya tenemos el análisis y básicamente el criterio de lo que estamos observando, ¿no? Entonces, básicamente, fíjense, ustedes están observando la pantalla y están haciendo una percepción remota. Entonces, no necesitan tocar lo que están viendo, no entran en contacto con el elemento que están viendo en la pantalla y su cerebro procesa la información y determina qué elemento es, ¿ya? Entonces, básicamente el concepto viene a ser obtener información a distancia sin entrar en contacto con el medio físico, ¿ya? Esto, bueno, se aplica básicamente a las capturas o registro de datos del terreno en nuestro entorno o en lugares donde nosotros estamos a una distancia. Básicamente con esta técnica es que se ha desarrollado las cámaras, ¿no? ¿Qué hacen las cámaras fotográficas? Toman la fotografía, ustedes revelan la foto o la ven en su teléfono actualmente y analizan lo que están viendo e interpretan y ya tienen un criterio de lo que han capturado en la cámara, ¿no? Entonces, básicamente así. Entonces, con esta técnica se decidió poner cámaras en los aviones a una altura baja para poder tomar los datos y poder hacer un análisis de lo que se observa en la fotografía. En este caso, observamos el área urbana si estamos tomando una fotografía en el área urbana. Si es en el área rural, veremos ya las coberturas vegetales, los ríos, todo lo que tenga que ver y lo que hay en el área rural, ¿no? Entonces, se aplica esto para lo que son los satélites, ya que son vehículos que están a altura alta, bueno, fuera de en sí de la atmósfera y están estacionarios o circundando la Tierra. Entonces hacen la misma técnica, ¿ya? Obtener información sin entrar en contacto con el medio y tener los datos. Ahora, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo necesito hacer un trazo vial como en su proyecto y para yo tener más o menos un proyecto preliminar, necesito meter brigada, hacer inspección del terreno para ver por dónde voy a hacer el tramo. Entonces, ustedes van a aprender la técnica de percepción remota utilizando la fotografía aérea y determinar un trazo vial. Entonces, ¿qué es más barato? Meter en 30 kilómetros que va a ser su proyecto, meter 6 brigadas, asumiendo que van a avanzar 5 kilómetros que va a tocar en 2-3 días. ¿Cuánto les cuesta manejar un operador del instrumento, un chofer, un alarife, un alpinista, un cocinero? Póngale unas 8 personas. El que te va a mover el instrumento, en fin, el que te va a dar la logística, llevarte agua, víveres al campamento. Entonces, y son 6 brigadas, entonces es un dineral, ¿ya? Entonces, la ventaja de esta técnica de percepción remota es que yo, al tener las fotografías, puedo hacerlo el trabajo en gabinete. Si son 30 kilómetros, ustedes lo pueden hacer en 2 semanas y el costo es mínimo, ¿ya? Entonces, todo nace con esa técnica, con el fin de abaratar costos, ¿no? Bien, entonces la percepción remota nos permite medir las propiedades de los cuerpos, ¿ya? Por medio de los dispositivos que se están desarrollando, ¿ya? Y sin entrar en contacto. Por ejemplo, yo ahorita actualmente hay unos aparatitos como unas manillas que yo aquí, sin que estar con el teléfono en la mano, puedo ver mi WhatsApp, ¿no? Entonces no necesito estar trayendo el teléfono, ponerlo en la mano y estar mirando todos mis mensajes.
aquí básicamente con el teléfono, perdón, con la manilla, voy desplazando la pantalla y voy viendo mis mensajes. Esa es otra técnica de percepción, es decir, que la misma técnica de percepción remota la están acomodando diferente. El Wi-Fi es otra técnica, ¿no? Entonces yo aquí conecto mi Wi-Fi, en la otra máquina conecto mi Wi-Fi o mi Bluetooth y puedo enviar la información y me pueden enviar información y tengo los datos sin ir hasta el lugar a recoger los datos. ¿Se dan cuenta? Entonces se va acomodando a diferentes tipos de áreas que desarrollamos ahora. Entonces, para que esto sea factible, ya hay que comprender que todos los cuerpos o bien absorben energía, emiten energía, dispersan energía, transmiten energía y también la reflejan, ¿ya? Entonces esos conceptos hay que tener claro, ¿ya? Por eso es que todo se va a dar, porque se ha descubierto todas estas inquietudes, se investigaciones y se ha dicho qué cuerpos absorben. Por ejemplo, cuando dicen hace mucho calor, no te pongas ropa negra, ¿qué hace? La tela te hace absorber más calor. ¿Y dónde se queda el calor? ¿En la tela o en el cuerpo? En el cuerpo, ¿no? Entonces también el cuerpo absorbe calor. Vas y trotás y corres en el sol y el otro día, en la noche estás todo insolado. ¿Qué pasó? Absorbiste mucho calor, más de lo que el cuerpo puede permitir. Entonces, ¿qué te ocasiona? Una insolación. Entonces tu cuerpo absorbe. A veces vos estás dando la mano ahí fría, no estás dándole la mano y le pasa corriente al otro. ¿Qué estás haciendo? Transmitiendo energía, ¿ya? Hay elementos, por ejemplo, que dispersan la energía. Cuando vas a agarrar un cristal y lo pones al sol, ¿qué hace? Se abre un abanico de dispersando la energía. Entonces, los elementos tienen diferentes características físico-químicas y eso es lo que da cierta ventaja para poder aplicarla en esta técnica, ¿ya? Entonces, el sensoramiento remoto se encarga básicamente de medir la radiación emitida como la reflejada por los cuerpos, ¿ya? Evidentemente, en algunos casos básicamente es lógica, en otros casos se han creado unos instrumentos para demostrar que esos elementos sí o generan, o sea, emiten radiación o reflejan radiación o absorben radiación. Eh, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que hierva el agua? Lo ponemos en... Ahora, si yo prendo el fuego a la olla, ¿dónde se calienta la olla? ¿Y qué hace la olla? Transmite el calor interno, el calor hacia adentro de la olla, ¿y qué hace? Hierve el agua, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Transmitiendo. ¿Qué hace? La olla que es de metal o de aluminio, ¿qué hace? Transmite, ¿no? Emisividad y reflectividad, es decir, lo que se emite, no la longitud de onda, sino la energía. Si sabemos el valor de emisión de la energía, también podemos determinar que en algunos elementos hay una reflectividad de energía. Entonces, todo está del artefacto que están utilizando. Entonces, los diferentes tipos de energía que existen son los que conocemos como rayos gamma, rayos Roentgen, ultravioleta, el visible, el rango visible, el rango de infrarrojo o microondas. Entonces, básicamente con todo esto se puede determinar la conformación de aquellos cuerpos cuya radiación se ha medido, ¿no? Esos son algunos, vamos a seguir viendo los demás, ¿no? No crean que son eso, hay más. Entonces se conocen las características espectrales de los cuerpos que estamos midiendo y se puede seleccionar el dispositivo adecuado que me va a hacer determinar el valor que tiene o sea, el valor que tiene ese elemento o ese cuerpo para que sea medido. Es decir, si yo tengo una olla y la pongo 2 minutos, va a generar una determinada energía o una determinada calor. Entonces, si yo la dejo 15 minutos y empieza a hervir, va a tener otra temperatura, por tanto va a tener otro calor en función al tiempo que esté dentro de la cocina, o sea, en el calor que está recibiendo, esa energía de calor que recibe. Entonces va variando los cuerpos en función a los materiales, al elemento y a las condiciones en que se encuentran, ¿no? Entonces los datos de percepción remota pueden presentarse como gráficos indicativos de los niveles de radiación, es decir, niveles de calor que tiene, que pueden ser medidas absolutas, es decir, en función al elemento que tenés, o en forma cartográfica, es decir, medidas relativas.
Relativa queremos decir cuando dependen de algún elemento, ¿ya? Dependen de un elemento, por eso se dice medidas relativas, ¿ya? Absolutas cuando dependen solo de sí, ¿ya? Yo prendo fuego a la hornalla y solo él está generando el calor, no depende del clima, no depende de las condiciones en que se encuentran externas, él genera su propio calor. Pero, por ejemplo, yo pongo una olla, la olla solita no va a generar calor, ¿no? Ni aunque esté el agua caliente, o sea, perdón, cuando esté el agua ahí, no va a generar calor. ¿Qué tengo que hacer? Está en función a qué? A la hornalla que yo la ponga y que esté prendida la hornalla. Entonces va a generar calor la olla y el agua, digamos, ¿no? Entonces, básicamente hay dos medidas, la medida absoluta y la medida relativa. Entonces, las imágenes aéreas son la forma más eficiente de percepción remota. Entonces, cuando están en una fiesta, sacan una foto con su teléfono, no le activan el flash. ¿Qué pasa? Sale oscura. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ha recibido energía, por tanto no ha reflejado energía. Entonces, si no ha reflejado energía, no hay esa luz necesaria, ese haz de luz para que la cámara pueda generar una buena imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Activar el flash. ¿Qué es el flash? Es un haz de energía, un haz de luz, que al disparar automáticamente está centésimamente calibrado para que cuando se abra el diafragma y entre, regule la cantidad de luz, el flash se dispara. Entonces, pide cantidad de luz y ahí está el flash y se ve la imagen. Entonces sale la imagen mejor que sin el flash, o sea, mejor que sin el haz de luz, ¿ya? Entonces, básicamente, todos los instrumentos que tenemos necesitan de una energía, de una haz de luz para poder reflejarse y poder observarse. Si nosotros apagamos la luz de un dormitorio en la noche, ¿qué va a hacer? Nada, ¿cierto? No se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay luz en el interior, por tanto los cuerpos, hablo de los muebles, de las personas, del techo, todo lo que está en el ambiente, a eso me refiero a los cuerpos. En general, los cuerpos no reflejan energía, por tanto, no se pueden ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo una luz artificial en el dormitorio, una luz artificial generada por el hombre para que se pueda ver en el interior del dormitorio, ¿no? En el día hay una luz natural que es el sol. A veces el sol, cuando hay muchas nubes o va a llover, se opaca, se oscurece todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos está llegando la radiación solar, es decir, la luz, esa energía. Hay una que se llama un sistema radar que tiene la ventaja de que puede captar información sin necesidad de una luz. Es decir, que viene un receptor, un sensor, el cual transmite, larga el haz de luz, y tiene un receptor que retorna la luz reflejada en el terreno, y ¿qué observamos? Vemos el elemento que estamos tomando, ¿ya? Eso se llama el sistema radar, que tiene una luz artificial. En este caso sería como la cámara que activas tu flash. En este caso, este no genera la luminosidad, pero sí genera la energía, ¿ya? Y con eso se puede ver los elementos, que lo vamos a ver más adelante. También hay otros que son, el rango visible, por ejemplo, es el espacio muy pequeñito en el cual nuestra vista percibe lo que está viendo en nuestro entorno. Ese rango visible es el espacio, la longitud en la cual nuestra vista está calibrada para poder percibir lo que tenemos en nuestro entorno, ¿ya? El otro es el infrarrojo, que es un rango en el cual nos permite también determinar ciertos tipos de tonalidades que no puede nuestra vista percibir, ni otro rango dentro del espectro electromagnético, un rango muy particular, como el de las microondas, ¿ya? También tenemos el de la radiofrecuencia, que la vamos a ver más adelante. Entonces, en el ámbito que nos interesa a nosotros, que es las imágenes aéreas, básicamente la percepción remota es una técnica de información, o sea, obtener información a baja altura o un satélite, o pueden ser también los telescopios que están circundando la Tierra, y los que están en Tierra también. Hay telescopios que te toman fotografías de galaxias que están a miles de años luz, entonces también nos sirve para ese tipo de
de investigaciones. Entonces, por en medio de esta técnica que se denomina sensores remotos, en otros lugares van a encontrar como percepción remota, en otras bibliografías como teledetección también, ¿ya? Estos sistemas se los instala en los aviones, o en los satélites, o en los telescopios, o en los transbordadores, en las sondas espaciales y en los robots, en todo lo que pueda obtener información y nos sirva para investigar acá nosotros en la Tierra, ¿no? También, como le decía, en otros lados se la conoce como teledetección o el reconocimiento a distancia, ¿no? Acá nosotros lo conocemos como sensor, de las carreras manejan ese término, pero en bibliografía de documentos del exterior, de fuera del país, son tres términos: percepción remota, sensores remotos, teledetección o reconocimiento a distancia. Entonces, los sensores remotos pueden ser activos o pasivos. Básicamente son dos características. Ahí tenemos el activo, ya que genera, bueno, él trabaja con la energía natural, o sea, perdón, la artificial. El sensor activo es con la energía artificial que es generada por el mismo equipo. Por decirle, si es un sensor radar, ¿qué es lo que hace el sensor? Genera el haz de luz o la energía, la transmite, la alarga, donde choque en el elemento, retorna la energía y hay un receptor que recibe esa energía. Y ahí se ve ya la imagen, ¿no? También hay otras que son las infrarrojas. Entonces, el activo necesita generar su propio haz de luz o su propia energía. Ya, por eso es sensor activo. Necesita activar para que funcione. El sensor pasivo básicamente trabaja con la luz natural, en este caso el sol, y también hay un rango que es dentro del infrarrojo, el rango visible, que es el espacio pequeñísimo en el cual nuestra vista puede percibir los colores y lo que está en nuestro entorno. También trabaja con este sensor, se denomina sensor pasivo porque trabaja con la luz natural. Entonces, si nosotros entramos a un dormitorio y no vemos nada, necesitamos una luz artificial, pero nuestra vista puede trabajar cuando hay sol en la calle, como también cuando estamos en el interior con un foco artificial. Pero su clasificación es sensor pasivo, ¿ya? Las equivalencias, bueno, básicamente para que podamos entender lo que es una energía electromagnética, ¿ya? Básicamente lo que se utiliza en percepción remota o en teledetección, y lo que nos ayuda a interpretar las imágenes, básicamente es una pequeña longitud de onda sinusoidal. Básicamente, fíjense, este es el comportamiento de una onda electromagnética, ¿ya? Entonces, para poder nosotros comprender esto, si nosotros este punto que está donde está iniciando la marca negra, la hacemos coincidir con el punto final en la marca negra, en todo este rango, tendríamos una circunferencia completa de 360 grados, ¿cierto? Pero en este caso, como el comportamiento es sinusoidal, entonces es como una circunferencia que se abre y este es el pico. Fíjense que lo unimos con este pico y tenemos básicamente una circunferencia de 360 grados, ¿no? Eso se llamaría un ciclo, ¿no? Este es un ciclo. Entonces, fíjense, un micrón, cuando ustedes vean una medida de un micrón que vamos a ver más adelante, estamos hablando con este símbolo 1 con micra, que sería una micra o un micrón. Eso equivaldría en milímetros, que es nuestra unidad métrica que nosotros conocemos en Latinoamérica, sería el valor de 0 milímetros, 0,0001 centésima de milímetro. Estamos dividiendo en 100 partes un milímetro. Eso equivale a un micrón. O sea, no es ni el grosor de un cabello, para que podamos entender. Ese valor equivaldría a una milésima parte de un milímetro. ¿Ya? Un milimicrón, es decir, 1m con una micra, equivale a 0 micrones, 001 micra, es decir, una milésima parte de una micra. O sea, y este valor ni lo podemos percibir. ¿Se dan cuenta? Apenas este quizás un grosor de un cabello, menos de un cabello, el grosor de un cabello. Entonces este valor, que es una milimicrón, ya no lo podemos percibir, ¿no? Que esto viene a ser igual a una millonésima parte de un milímetro o a un nanómetro, ¿ya? Entonces, si hablamos de un nanómetro, vamos a entender que un Armstrong, una medida, Armstrong, ¿conocen quién es Armstrong? Es igual a 1 con A. A quiere decir Armstrong, esta es la simbología, va a ser igual a 10 nanómetros. Es decir,
un Armstrong viene a ser 10 millonésimas partes de un milímetro. 10 millonésimas. Ya estamos hablando de millones. 10 millonésimas partes. O sea, un Armstrong es algo que no podemos percibir, ¿ya? Entonces, 10 nanómetros viene a ser 10 millonésimas de un milímetro, ¿ya? Entonces, eso es para que puedan comprender qué estamos hablando. Si hablamos que esto de aquí a acá tiene 1 metro, esa misma longitud para ciertas energías electromagnéticas, el tamaño de este valor de la onda equivaldría a un Armstrong. O sea, mire, pequeñísimo, una pequeñísima onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces, más o menos para que puedan comprender lo que es la equivalencia, ¿no? Dentro de este rango del espectro electromagnético. Ahora vamos a ver lo que es el espectro electromagnético. Fíjense. Básicamente aquí están todas las gamas de energía que se pueden captar dentro de nuestra rama, que es el sensoramiento remoto. Y básicamente las medidas que ustedes están observando son la longitud de onda y la frecuencia en la que se encuentran. Entonces, fíjense, los valores aquí tenemos rayos gamma, fíjense. ¿De dónde inicia? Viene de un valor de 0,03 Armstrong. Fíjense, esto es un Armstrong, el 1 aquí. Si tuviera aquí un 1 sería un Armstrong. Pero tiene 0,03 Armstrong. Es un valor casi microscópico. De ahí parte hasta pasar los 0,3 Armstrong. Eso es lo que es rayo gamma. ¿Ya? Gracias a Dios no llegan estos rayos a la Tierra. O sea, no penetran la atmósfera, porque si penetraran nos cocinaran vivos. Básicamente, vos estuvieras ahí, tu piel estuviera humeando. ¿Ya? Los rayos X parten antes de 0,3 Armstrong hasta básicamente 300 Armstrong, un poco más allá. Ya son los rayos X. ¿Cuáles son los rayos X? Cuando ustedes se quebran una pata, un brazo, una pierna, ¿van a dónde? A rayos X. Entonces se pone la mano, el brazo ahí en la plancha metálica, que lo que hace, ¡pum!, emite un disparo. Y obviamente, ¿por qué el rayos X? Porque el rayos X penetra la piel, ya no puede penetrar el hueso. Por eso es que eso se ve reflejado en el negativo, porque ya no penetra los huesos. Por eso es que nos sacamos rayo X. Si nosotros usáramos un rayo gamma, básicamente en un solo disparo nos podía cocinar la piel. ¿Ya? Nos quemaría en 3er grado la piel, empezaría a hacerse ampollo, ¿ya? Y tendría que sacarnos la piel y hacernos un injerto. Entonces, ese es el valor que estamos analizando acá. Los rayos ultravioleta vienen anterior a los 300 Armstrong hasta 0,3 micra, ¿ya? Ese sería el ultravioleta. Ese, cuando vamos a la piscina, ese es el que nos quema la piel. Pues estamos expuestos 4 o 5 horas, no nos ponemos un protector solar y en la noche nadie nos puede ni tocar. Entonces, el ultravioleta. Ahora, micra, ¿ya? Es el rango que nuestra vista percibe nuestro entorno, es decir, los colores, la luz, la tonalidad de grises, todo lo que percibimos está dentro de ese rango, ¿ya? De ahí viene el infrarrojo medio, fíjense, del rango visible de 0,7, ya micra estamos hablando aquí, hasta superior a los 0,3 centímetros, ya estamos hablando de este ancho. O sea, esta longitud ya tiene, en este rango de acá, de aquí, ya tendría el infrarrojo, tendría básicamente 3 centímetros, ¿no? Ya tendría 3 centímetros de la longitud de onda. Bueno, después vienen los microondas, fíjense, 300, posterior a las 300 micras hasta mayor a los 30 centímetros. Tiene el sistema radar, que es de los 3 centímetros, un poquito más allá, superior a los 30 centímetros. Y tenemos el rango de las bandas de radio, que serían las UHF, VHF, HF, MF y F, ¿no? Son bandas de radio. Estaría de menor a los 30 centímetros a mayor a 3 kilómetros. Es decir, si ustedes calculan del centro de la ciudad hasta el tercer anillo, esa sería una longitud de onda completa de una frecuencia de radio, de esta que se llama IF. De la UHF, perdón, sería de 30 centímetros, ¿no? Básicamente,
esto sería una longitud, ¿no? Que es lo que nosotros actualmente podemos escuchar, ¿no? Acá estaría el valor en lo que son frecuencias por ciclo, es decir, ciclos por segundo, que serían hercios, ¿ya? Acá estaría la parte de la zona negra que son atenuadas por la atmósfera, es decir, que previene en cierta manera que ingresen a la Tierra y nos cocinen, ¿no? Estas de acá que están viendo, ¿no? Y parcialmente estas de acá, ¿ya? Esta de aquí, fíjense que no está atenuada por la atmósfera, que es el rango visible, por eso es que podemos ver la luna, ¿no? Porque la atmósfera no nos bloquea, a menos que esté obviamente nublado, ¿no? O a menos que haya un eclipse. Entonces ahí puede ser que ya no nos permita ver la luna. Pero como es nuestro rango visible, por eso que nosotros, sin necesidad de un telescopio, de un lente, podemos ver la luna, ¿no? Porque no es atenuada, es decir, que no es, no bloquea el grosor de la atmósfera la visibilidad, ¿ya? Esto acá abajo lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, aquí también se puede ver, son instrumentos que se han desarrollado para poder trabajar con estas longitudes de onda. Tenemos rayo gamma, rayo X, rayo ultravioleta, visible, el infrarrojo intermedio. Aquí tenemos los infrarrojos medios, extremos, microondas y frecuencias moduladas, que son las frecuencias de radio. Acá podemos trabajar con contadores de centelleo, espectrómetro de rayos gamma. Aquí también podemos trabajar con cámaras tipo ortigón, de imágenes de películas infrarrojas filtradas a 2500 Armstrong. Acá podemos trabajar con películas cargadas en cámara. Acá en este rango, películas sensibles infrarrojas en cámara. Por eso es que ustedes a veces en su teléfono había unos modelos antiguos que tú sacabas una foto y se veía de un color medio opaco, y sacabas otra y se veía como una luminosidad. Son la ventaja que esas cámaras estaban calibradas para estas longitudes de onda. Por eso es que vos podías sacar tipo rayos X, ¿se acuerdan? Antes vos te sacabas una foto de tu mano y se veía como un rayo X. Entonces era que estaban calibradas esas cámaras para este tipo de longitudes de onda. Acá también puede ser de detectores de estado sólido, integrantes en el explorador y radiómetro. Estos son instrumentos que se utilizan para hacer estudio de suelo. Acá en sistemas radar, que sería la longitud de las microondas, recepción de radiofrecuencia, integrantes de contadores de imágenes y radiómetros también. Técnicas de impulso electromagnético, acá también. ¿Qué son estos impulsos? Es como mandar un haz de luz también, pero bloquea todos los electrónicos, todos los artefactos electrónicos y te los apaga, ¿ya? Pero ese es el tiempo que sale la longitud de onda hasta que se dispersa y de ahí ya todo se normaliza, ¿no? Bien, el espectro electromagnético. Vamos ahora a ver en las fotografías aéreas, fíjense, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, el rango visible, el infrarrojo, microondas y las ondas de radio, ¿no? Aquí también están las medidas. Entonces, empezamos aquí con Armstrong, ¿ya? Y vamos a micra, milimicra y a milímetros, a centímetros y a unidades métricas hasta 100 kilómetros, ¿no? Pero nosotros en la fotografía trabajamos en este rango, que sería de los 400 a los 700 nanómetros, o 0.4 a 0.7 micras. Tendríamos los tres colores primarios, ¿no? Que es el azul, el verde y el rojo. Y tendríamos, obviamente, que aquí se degradan los colores a medida que se van encontrando, se van degradando y aparecen los colores, ya los secundarios, que se van mezclando y van apareciendo toda la gama de colores que conocemos, ¿ya? Eso a medida que se van fusionando cada uno de los tres. Este espacio es el que nosotros podemos percibir, el que nuestra vista puede percibir. Es un pequeño espacio, ¿no? Ahí está, ¿ven? Cuando se van mezclando los colores ya se va teniendo otra variedad. Bueno, dentro de lo que es el espectro electromagnético, que nosotros esto lo aplicamos en la percepción remota, también vamos a ver los datos en lo que corresponden a las regiones, específicamente los valores. Entonces, la luz visible, que es la que capta nuestra vista o nuestro ojo, se divide en tres colores primarios. El azul de la 0,4 a la 0,5 micra, el verde de la 0,5 a la 0,6 micra, el rojo de la 0,6 a la 7 micra. Después tenemos el infrarrojo, que se divide así, el infrarrojo cercano de 0,7 a 1,5 micra. Esto básicamente es originado por la radiación solar, o sea, reflejada en la superficie, ¿no?
viene del sol. El infrarrojo medio de 1.5 a 6 micras, también reflejada por la radiación solar, y el infrarrojo lejano o térmico, ya, de 6 a 1000 micras. Básicamente esto resulta de la radiación calorífica emitida por la superficie de la Tierra. Ustedes saben que al interior de la Tierra, en teoría se dice que es líquido, por tanto, hay lava, ¿no? O sea, energía calorífica. Entonces esa supuestamente se transmite hasta llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Esa sería la que llamamos infrarrojo lejano térmico. Estas dos anteriores se las recibe en la superficie de la Tierra producida por el Sol, ¿ya? Las microondas, cuya longitud de onda alcanza del rango de 1 milímetro a los 800 milímetros, es decir, de 1 milímetro a casi 1 metro, ¿no? Eso se utiliza para el sistema radar. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver los colores? Bueno, básicamente ya habíamos dicho que el rango del espectro visible, sin embargo, lo que es el espectro fotográfico existe desde los 350 y puede abarcar casi hasta los 1500 nanómetros. Entonces, por eso es que tenemos también cámaras infrarrojas, ¿recuerda? Sensores láser. Entonces, ¿por qué no están cerrados en el aspecto ya de los instrumentos, ¿no? Entonces, fíjense que parte de los 350 hasta los 1500. Y aquí nosotros ya podemos percibir todo ese tipo de longitudes que son la ultravioleta o violeta profundo, y también ver las ondas más largas que son el rojo profundo, ¿no? También se distinguen las estructuras atómicas de algunos objetos del terreno, y en base a eso podemos nosotros trabajar con ese tipo. Entonces, fíjense que aquí están los colores ya descompuestos desde el negro hasta el blanco, y fíjense cómo es la gama de colores ya a la medida que se van juntando, ¿no? Fíjense, acá tenemos el rango visible, que es el que nosotros podemos percibir, y este es el infrarrojo fotográfico. En la parte de abajo nosotros tenemos tres tipos de colores principales, que son el azul, el verde y el rojo, que si los combinamos nosotros, ya, se denominarían aditivos, que formarían los colores como ser aquí el cian, el amarillo y el magenta. Y la combinación de los tres al mismo tiempo nos dan el blanco. Esto se utiliza para los sistemas de televisión. Entonces, cuando ustedes están observando la televisión, existe esta combinación y la degradación de colores en función a esta combinación de colores primarios, que se denominan colores adictivos, ¿ya? También hay otro tipo de colores que son los inversos a esto, que también lo podemos llamar primarios, pero para otra técnica, que es la imprenta, o la impresión, ¿ya? Fíjense que este va inverso, tendríamos el cian, el amarillo y el magenta, que combinado el cian con el magenta tendríamos el azul, el cian con el amarillo tendríamos el verde, y el amarillo con el magenta tendríamos el rojo, y los tres combinados tendríamos el negro. Esto, que son colores sustractivos, ¿ya? Básicamente se lo aplica para lo que son las pinturas y la impresión de plano, ¿cómo se llama esta? Los banners, todo lo que sea impresión offset, ya lo que se imprime en el terreno. Entonces, son diferentes técnicas, por si acaso, ya no es lo mismo que yo tenga un trabajo hecho con esta combinación que con esta otra que es para impresión, ¿ya? Entonces, al emitir o reflejar una parte distinta del espectro electromagnético, cada uno de los materiales o cuerpos que están, obviamente que absorbe y refleja energía, se llama sello espectral. Es decir, que cada elemento no tiene el mismo comportamiento cuando emite o refleja energía, ¿ya? Entonces, es como cuando nosotros habremos más de 6.000 millones de habitantes y ni uno tiene la misma huella digital, ni uno tiene la misma firma. Podemos llamarnos hasta el mismo apellido en algunos casos, los dos nombres y el apellido en algunos casos se llaman homónimos, pero en este caso del sello espectral, en el caso del asesoramiento remoto, se asimila como la huella digital o como la firma, ¿no? Entonces, en este caso acá, fíjense, para que vean y comprendan el gráfico, al lado izquierdo tenemos lo que es la reflectividad, o sea, en porcentaje, lo que refleja, el porcentaje de reflejo que hay de un elemento, de un cuerpo, y en la parte inferior tenemos la longitud de onda, que sería
esto en micra. Acá hablamos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de nieve y estoy trabajando sobre la longitud de onda de 0.4 micra, voy a tener un 60% de reflectividad, ¿ya? Pero si yo trabajo con 1.1 o superior, voy a tener casi 70% de reflectividad, lo que corresponde a la nieve. Fíjense acá, si yo trabajo para el tema de vegetación sana y me dicen trabaje para determinar o clasificar la vegetación sana de una área determinada, y yo no tengo mucha experiencia, voy a coger de la 0.40 a la 0.90, 0.80 por decirle, de la 0.40 a la 0.80 micra, fíjense que se me va a mezclar en algunos casos con el agua, con el suelo y con la vegetación enferma. Pero si yo tengo buena experiencia y he trabajado con esto, voy a escoger ¿qué? 1.0 o 1.1. Y fíjense que aquí, cuando me digan, a ver, clasifíqueme la vegetación sana, básicamente no voy a tener ninguna sobreposición con otro tipo de cuerpo. Cuando yo adquiero ya mucho más experiencia, ya voy a saber, pues, si me dicen clasifique vegetación sana con la enferma, entonces voy a tener que usar de la 1.0 a la 1.2, 1.3, donde sí se me va a ver claramente qué valores son, por decirle acá me va a salir valores de 40, 50, 60, valores de reflectividad. Entonces ya voy a decir, estos valores que tengo de 30, esto está enfermo. Entonces le voy a decir, voy a hacer un polígono del área enferma y le voy a decir, esta área está enferma. Y esta área de acá, que me abarca toda esta firma espectral, este tipo de comportamiento de valores de 40 para arriba, son sanos. Entonces le haré un polígono del área que supuestamente es sano, ¿ya? Bien, eso es básicamente lo que es un sello espectral. Es una característica muy particular de ese cuerpo, de ese elemento, en función a la longitud de onda y a la reflectividad. ¿Ya? Es igual que ustedes, en función muy particular de ustedes, en función también a su firma. Por eso es que nos piden carné, ¿no? Nos dicen, tenemos todo que hacernos nuestro carné. Vas al banco, carné. Vas a inscribirte al colegio, a la universidad, carné. ¿Por qué? Porque de ahí te van sacando tu firma particular, o sea que sería tu sello espectral o tu firma. Bien, continuamos. Entonces, fíjense acá, sello espectral. Seguimos en el... Por eso no activa esto. Entra muy tarde, parece que algunos se van a comer y nos dejan hambreando a los demás aquí en clase. Fíjense acá, tengo también abajo la longitud de onda en micra y aquí tengo la reflectividad. Si yo estoy haciendo un estudio de cobertura vegetal y un estudio de cobertura de espejos de agua, fíjense que, ¿dónde voy a saber la zona donde hay más agua y donde hay menos agua? Voy a saber, primero voy a poder determinar, porque todo es cobertura vegetal, voy a poder determinar la clorofila. Todo lo que es verde, por la clorofila que brilla y que su color es verde natural, entonces aquí hay cobertura vegetal. Ahora, ¿dónde hay más agua? Bueno, pues, donde los valores sean mayores. Fíjense, donde de aquí parte del 20% de reflectividad hacia arriba, ya me doy cuenta que esto tiene bastante agua. ¿Ya? Entonces, voy a poder, para tener este tipo de datos, voy a trabajar con 1.2 micra a 1.6 micra, o sea, voy a buscar una longitud de onda de 1.2 a 1.6 o 1.8 y me van a dar valores inclusive, fíjense, de 18, de 15, preferentemente de 20, entonces voy a tener que trabajar con 1.1 a 1.4 para tener estos tipos de valores. Entonces, trabajaré en esa longitud de onda y voy a tener valores de reflectividad del 20% hacia arriba. Ahora, pero si me dicen no tiene esa longitud de onda, más adelante vamos a ver de dónde salen estas longitudes de onda. Entonces me dicen, no tenemos esa longitud de onda, solo tenemos del 20, no me conviene, fíjense, porque si yo trabajo con 2.0 de longitud de onda, 2.0 micra, en este rango, fíjense que se me va a mezclar con la clorofila normal y no voy a saber cuál tiene más agua y cuál tiene menos agua. ¿Ya? Esa es la ventaja, compañero, que yo debo escoger un valor diferente al valor normal, porque me están pidiendo dónde hay más absorción de agua, en este, porque se la va a ver más vigorosa, más saludable en la hoja, en el otro se la va a ver más opaca, más reseca,
porque no tiene mucha agua, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ser, lo que tiene que verse como sello espectral o firma espectral, ¿ya? Vamos a ver este otro tema que se llama las imágenes de radar. No se preocupen que después vamos a seguir viendo el tema de las firmas espectrales, ya más a detalle, y ahí les voy a explicar de dónde sale. Aquí van a comprender, hay otro tema que se llama Landsat, ahí van a ver que cada sensor, o sea, me refiero a cada cámara, un sensor estamos hablando que está incorporada en un vehículo, como ser un helicóptero, un avión, un dron, un satélite, un telescopio terrestre o que está en el espacio, el vehículo donde está la cámara, eso llamamos sensor, y vehículo es donde está incorporada la cámara. Entonces, esos sensores tienen un rango, el rango va a ser las micras. Entonces, si piden a mí, por ejemplo, en el anterior caso de la clorofila, yo tengo que buscar un satélite o un sensor o un programa que tenga 1.2 a 1.4 micros, ese rango del espectro electromagnético. Entonces, esa imagen me sirve para hacer ese trabajo. Por eso vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver entonces lo que son imágenes radar, el concepto y descripción, funcionamiento, longitud de onda y frecuencia, las imágenes, comparación de imágenes radar y Landsat. Bien, bueno, básicamente el término radar viene de esta sigla en inglés, Radio Detection and Ranking, quiere decir medición de distancias por detección de ondas de radio. Básicamente es una longitud de onda y choca con el elemento, retorna y ya tenemos la imagen. Eso es básicamente, ¿no? Sus aplicaciones que se utilizan en este tipo de sistemas radar son los control de velocidad de vehículos, toma de imágenes aéreas por áreas cubiertas con nubes, precipitaciones y vegetación. Este es el único sensor, me refiero al aparato o cámara que ustedes quieran que está dentro de este sistema radar, que me permite tomar fotografías o imágenes con cobertura vegetal, con cobertura de nube, es decir, que esté nublado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Traspasa la imagen al suelo, ¿ya? Y puedo tomar la cobertura vegetal. Ahora, si está despejado, yo quiero tomar el suelo, los estratos del suelo, para ver la estructura del suelo, y hay cobertura vegetal, este también traspasa la cobertura vegetal y me toma el estrato del suelo. Para la aplicación, ¿cuáles son? Geomorfología, ¿cierto? Que hacen estudio del estrato del suelo. Cuando está lloviendo, puedo también tomar imágenes porque traspasan las precipitaciones, es decir, la lluvia, y puedo tomar lo que está en el suelo, ¿ya? Este es el único sistema que tiene esas características. Ya se puede comparar con una fotografía tomada con flash, como es la que ustedes tienen en su teléfono. Básicamente, ¿qué hace? Ilumina el objeto, manda su haz de luz, ilumina, y el disparo automáticamente sale cuando se ilumina y se hace la toma, ¿no? Entonces, de esa manera se forma la imagen en la película o en el caso de usted en su memoria de su teléfono. Básicamente, en el radar viene a ser también un flash, pero este no genera una luminosidad. Básicamente es una energía, pero no genera la luminosidad, solamente hace la longitud de onda la emite y se ve la imagen, ¿ya? Esto funciona a través de antenas bidireccionales que se colocan en las alas de los aviones o en cualquier parte del vehículo espacial, o el avión o el vehículo en el que se vaya a colocar, se las coloca y se las saca, eso es montable, no hay mucho drama en eso. ¿Y qué es lo que hace? Larga la energía, el haz de luz, se la tiene que direccionar sí, al lugar donde vas a trabajar. Se larga el haz de luz con el generador de la energía y el receptor recibe la luz reflejada, o sea, el valor reflejado de la longitud de onda. Y de esa manera se tiene el dato. Ustedes prenden su radio y ¿qué reciben? Una señal. Entonces mi radio está programada en esa frecuencia que llamamos radio, la frecuencia, la 105.1 o la 101.5 Radio Fama. Al decir 101.5, esa frecuencia transmite la señal. Entonces, ¿qué yo hago en mi receptor? La pongo en la 101.5 en mi movilidad y recibe la frecuencia. Así funciona este sistema radar. Es una frecuencia de radio.
Como este sistema radar genera y transmite su propia energía, se denomina un sensor activo. Entonces, el sistema radar más importante y útil que hay en esta rama de la percepción remota se llama radar de vista lateral, o su término en inglés, que quiere decir SLAR, Side Looking Eye Burning Radar, ¿ya? Básicamente este transmite señales de radio en el rango dentro de 1 milímetro a 1 metro, ¿ya? Ese es el rango de la longitud. Básicamente hace recorrido de salida y llegada de la señal donde refleja en el terreno, ¿no? Lo que les había dicho anteriormente. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente nosotros sabemos que la velocidad en la que se propaga una energía es en la misma velocidad eh, ¿Se le fue el internet al Inge? Parece que se le fue, no se escucha bien. Sí, Toda la clase estuvo así. Está entrecortado, ingeniero. Y no se escucha prácticamente nada ahorita. sí, ahorita sí no se escucha nada. la luz, ¿no? Entonces la energía y ahí me... Toda la clase se escuchó entre- Se está cortando, Inge. Creo que se salió. Una sesión virtual, evidentemente hay problemas de internet porque todo el mundo está usando Zoom, no solo nosotros. Deben haber por lo menos 1000 usuarios que están conectados y haciendo Zoom, inclusive hasta con cámara. Entonces, ¿qué genera eso? Que la banda se sature. Para la suerte de ustedes, y ya les he dicho, y espero que no sea motivo de que abandonen la clase, acuérdense que tienen que tomar en cuenta la asistencia. Hay un video que está cargado dentro de la plataforma. Si no lo han revisado, hay algunos que ni me han aceptado todavía la invitación, ¿ya? Entonces, yo ya no puedo hacer más. Hay un video que está ahí que ustedes pueden volver a repetir la clase y en las partes que se escuchen recortados, lo van a ver de nuevo el video. Lo pueden ver 10 veces porque lo pueden descargar, no solamente verlo en línea. Lo pueden descargar en su computadora y lo vuelven a revisar, ¿ya? Entonces, no se preocupen porque se corta o se escucha entrecortado. Igual lo tienen ustedes el video. Y lo que estoy diciendo, básicamente, si ustedes se dan cuenta, es todo lo de la diapositiva. No me estoy inventando nada. Algunos comentarios quizás les haga, pero son comentarios, ¿ya? Bien, ¿cómo funciona el sistema radar? Bueno, básicamente aquí tenemos una antena que la colocamos en el avión. Pueden colocarla en los laterales, en la cola, frontales o en la parte de la trompa, dependiendo qué área van a hacer la toma, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, aquí está la campana, o sea, la antena, en otras palabras, como es una antena en el área, ¿no? Pero estamos haciendo campana porque ahí larga la señal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Larga la señal, aquí está la antena, larga la señal, fíjense, viene así como eco, ¿ya? Viene como eco, y obviamente si la señal es muy fuerte, va a llegar a kilómetros, ¿ya? Kilómetros de área. No toma solamente 100 metros, toma kilómetros de área. Es muy amplia esta imagen que te genera. Entonces, una vez se emite la señal, fíjense, rebota al elemento, al receptor. Este receptor, ¿qué hace? Grafica el comportamiento de la longitud de onda y lo lleva a los tubos catódicos. Estos tubos catódicos son, ustedes alguna vez en la casa de su abuela han visto esa tele con la petaca
una bola atrás, esos son los tubos catódicos, son tres tubos luminosos de colores en los cuales se combinan los colores y se genera la imagen. Lo mismo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos tubos catódicos ya generan y se empieza a imprimir en el negativo el dibujo que estamos viendo. Ya, de esa manera funciona, ¿no? Bueno, este sistema, como le decía, genera kilómetros. Fíjense la cobertura que tiene, 16 a 20 kilómetros y puede ser más, hasta 500 kilómetros. ¿Sí? Porque aparte que estoy volando, de donde yo enciendo el eco, o sea, el haz de luz, o la longitud de onda, entonces va barriendo. Y puede hacerme una sola película hasta de 500 kilómetros, ¿ya? Eso está en función de que yo tenga cómo almacenar esa información, ¿ya? Entonces, el modo que tiene esto puede trabajar de día o de noche, no necesita la luz solar, puede trabajar en lluvia, ¿no? Puede trabajar con nube, tiene mayor capacidad en distancia, ¿no? Ahora, como esto tiene un formato eléctrico, básicamente se puede manipular la información, ¿ya? Al manipularla nosotros ya podemos almacenarla y procesarla el tiempo que queramos y podemos utilizarla en multiplicidad de información, es decir, la longitud de onda que genera esta es horizontal y vertical, es decir, en esta forma, ¿no? Una va así y la otra va así. Entonces tiene dos datos, horizontal y vertical, y me genera bastante información, es decir, 4 datos en una sola toma. Es lo que vamos a ver más adelante en una grafiquita que tengo a continuación. ¿Cuáles son las longitudes de onda de este sistema radar? Bueno, básicamente, aquí está el nombre de la banda, aquí está la longitud de onda, y aquí está la frecuencia en la que se transporta, ¿ya? Fíjense acá, tenemos la banda KA, que es 0,86 centímetros, esta es una del sistema radar, esta está dentro del 0,8 a 1,1. La longitud de onda, esto está en centímetros. La frecuencia, que son megahercios o equivalente a ciclos sobre segundo, ¿ya? Son de 40.000 a 26.500 ciclos sobre segundo. Esta de acá, que es la banda K, está entre el 1.1 al 1.7. Fíjense que aquí si me dicen trabajar y determinar la humedad del suelo, yo tengo que trabajar en esta banda acá, 1.1 a 1.7, ¿se dan cuenta el rango? ¿No? En ese rango, yo tengo que trabajar con esta banda, entonces voy a comprar una imagen satelital, pero incorpórame la banda K, porque voy a determinar la humedad del suelo. Ahí está, eso es nada más. Entonces, esta trabaja en la frecuencia de 26.500 a 18.000 ciclos sobre segundo. Esta es la banda KU o Q, del 1.7 a la 2.4, está en una frecuencia de 18.000 a 12.500 ciclos sobre segundo. La banda X, que está entre 3 y 3.2 centímetros, ya, en realidad trabaja con una longitud de 2.4 a 3.8, y está en una frecuencia de 12.500 a 8.000 ciclos sobre segundo, ¿ya? Esta de aquí, que es la banda C, está en 3.8 a 7.5, está en longitud de onda, perdón, en centímetros, y la frecuencia son de 8.000 megahercios a 4.000 megahercios, ¿ya? Esta, la banda S, que está entre 7.5 a 15 centímetros, básicamente está en una frecuencia de 4.000 a 2.000 ciclos sobre segundo, o megahercios, si usted quiere. La banda L, que son de 25 centímetros, está entre 15 a 30 centímetros de longitud de onda. Y la frecuencia entre 2.000 a 1.000 ciclos sobre segundo. La banda P está entre 30 a 100 centímetros, y la frecuencia estaría dentro de lo que es 1.000 a 300 ciclos sobre segundo. Las que están con asterisco son las que se utilizan para imágenes, específicamente radar. Las otras, por ejemplo, la banda K, la banda P y la S, hay algunos que han tenido ¿se acuerdan que en la remada vendían esas antenas y te la vinculaban a un satélite Amazonas que era del Brasil, y tú tenías 50 canales gratuitos? Trabajan con esta longitud, porque estas son frecuencias de radio, son longitudes de onda que transmiten dentro de su longitud información, y esas eran tú tenías que direccionarla hacia donde estaba el satélite que te transmitía esa banda, y tenías la señal de radio, perdón, la imagen de televisión, ¿ya?
Esta es una imagen satelital del sistema radar, ¿ya? Donde ustedes pueden observar, fíjense acá, son valles, este es un río, y acá se nota por la forma de la imagen que es una cobertura montañosa, vegetal, iba a decir, una zona montañosa, una cobertura montañosa, y esta es un valle, ¿no? Entonces es más plano, acá ya es más lomerío, ¿no? Entonces ya más o menos te da una idea de cómo interpretar esta imagen. Acá tenemos otra. Este es un sistema, una imagen radar sat, ya este es un satélite con la técnica de radar. Entonces su resolución está entre 8 a 100 metros, según los modos de captura. Tiene una cobertura de 50 por 50 kilómetros, fíjate, ¿no? ¿Cómo es el espesor? 50 kilómetros por 50. Y puede ser de 500 por 500 kilómetros, o sea, una escena puede ser como de aquí hasta Puerto Suárez, ¿no? Y lo que dé 500 kilómetros hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Más o menos amplia. Se toman cada 24 días, programable entre 2, 7 y 14 días. ¿Qué quiere decir? Que el satélite puede pasar cada 24 días normalmente, habitualmente, pero si yo solicito que me pase a los 2, a los 7, a los 14 días, vuelve a pasar, se lo programa, y obviamente tengo que pagar por esa información, ¿no? Vamos a ver una comparación de las imágenes radar y las Landsat, fíjense. Aquí nosotros vemos la diferencia entre estos nuestros dos proyectos o imágenes. Tenemos la Landsat y aquí la SLAR, que es un sistema radar. Y acá tendríamos, por ejemplo, en características, la iluminación oblicua, la cobertura, la escala, la resolución espacial, la longitud de onda y el tipo de sensor, y más o menos un costo aproximado, que es variable, ¿no? Puede variar. Sí, puede ser que hayan bajado. Aquí la elevación del sol es constante, entonces en la imagen, y varía con la estación. Es decir, como el Landsat necesita la luz solar, no trabaja de noche, trabaja de día, entonces necesitas trabajar y programar tu toma para tomar en momentos donde el sol te genere cierta sombra y buena imagen, ¿no? En el sistema SLAR, por ejemplo, el ángulo de presión varía según el rango cercano o lejano, es decir, el ángulo en el cual se mueva la antena, ¿ya? Este valor. Entonces, como tenemos la antena, ya nosotros vamos enfocando la antena para hacer una mejor toma, ¿no? La cobertura, 185 kilómetros por 185, ¿ya? Esta reunión está siendo grabada. Entonces, 185 por 185 kilómetros es una escena de Landsat, ¿ya? Kilómetros estamos hablando, ¿no? Entonces, 185 kilómetros cuadrados. Esta de acá me da decenas de kilómetros de ancho o 100 kilómetros. Ya habíamos visto que había una escena de 500 kilómetros por 500 kilómetros. O sea, el límite es, uno lo pone. La escala. Y básicamente esta puede trabajar a pequeña escala y esta pequeña a mediana. La resolución, esta está con 80 metros por 80, puede llegar a 30 por 30 o quizás hasta 15 metros, ¿ya? Pero previa combinaciones. Esta llega a 10 por 10 metros. Un píxel, un cuadradito pequeño, tiene 10 metros en el terreno. La longitud de onda parte básicamente del infrarrojo reflejado, 0.5 al 1.1 micras, ¿ya? Perdón, del visible al infrarrojo reflejado. Por eso es que aquí está el 0.4, acuérdense que del 0.4 ya empieza el visible. Este arranca del 0.5 al 1.1. Y aquí de 0.86 a 25 centímetros, que es lo que es la microonda, ya de esa longitud de onda. El tipo de sensor, bueno, este es pasivo porque necesita la luz natural. Este es activo porque él genera su propio haz de luz o su energía para poder tomar los datos. Esta tiene un costo menor por kilómetro. Si tú compras mayor cantidad, es más barata. En esta es al revés. Si tomas más cantidad, tenés el vehículo trabajando más, por tanto cuesta más, ¿ya? Estas Landsat básicamente ya las encontrás hasta gratuitas en internet, obviamente de meses anteriores, pero hay una biblioteca de bastante imágenes y son casi gratuitas, ¿no? Bien, jóvenes.
Vamos a avanzar el tema 5. Ingeniero, disculpe, tengo una preguntita. Ahí cuando usted dice de los sistemas de radar, ¿no? A ver, Que traspasa la cobertura vegetal, ¿también traspasaría el agua? O sea, ¿se vería abajo del agua? cuando hablo de que traspasa la cobertura vegetal, hay una porción del suelo que traspasa para ver los estratos, ¿ya? No penetra, es decir, se puede ver unos 10 centímetros, 20 centímetros. En el agua, si el agua es, por decirle, no es profunda, se puede ver el suelo. Estamos hablando que un lago de medio metro, de 30 centímetros, puede ser que se vea el suelo marino. Pero si es profundo, no se va a apreciar. Solamente hasta las coberturas vegetales, cuando llueve sí se puede tomar imágenes, cuando hay nubes se puede tomar, cuando es bosque y usted quiere trabajar a nivel del suelo, se ve. El agua no es recomendable. Es decir, podés probar, podés hacer, fíjate que la imagen que les mostré hace rato, el río se ve negro, es porque no puede penetrar, ¿no? Se ve negro porque hay una densidad que sí penetra, pero como es oscuro, solo se ve negro, no penetra al 100%. Peor si es profunda, no va a penetrar. Entonces esta de acá, esta es vamos a seguir viendo imágenes satelitales. Hablamos un poco de la radar, ahorita vamos a hablar de la Landsat, de las imágenes spots y algunas otras que son comerciales, son más caritas, tienen mayor precisión. La que están viendo de fondo, por ejemplo, puede ser una Landsat, fíjense que se ve toda la estructura del suelo, es muy extensa, son 185 kilómetros, no vas a ver un pueblo aquí, quizás veas una manchita blanca, dependiendo del área que abarca el pueblo. Santa Cruz se ve como una mancha blanca, extensa. Vamos a ver más adelante, creo que tengo una imagen de Santa Cruz. Ya, entonces la imagen es Landsat. Fíjense cómo podemos ver los estratos acá, ya las coberturas, los tipos de suelo, y las zonas que son con cobertura vegetal, la que tienen, en algunos casos, esta es nieve, por ejemplo, esto es nieve, en algunos casos se va a ver la nube, se ve una mancha blanca, es nube. Aquí en este caso, porque fíjense cómo se va pegando al suelo, la forma del suelo, entonces es nieve, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo dio origen a esto? Bueno, anteriormente cuando empezó el tema de las cámaras, se las colocaba, ya habíamos visto, en los globos, en los aviones, y se tomaban fotografías, ¿ya? Para que nosotros comprendamos, esos eran vehículos, se los llama en esta área. Son los vehículos donde está, y ya aquí no se le dice cámara, se le dice sensor, ¿ya? Entonces, para clasificar ya se llamó de vehículos espaciales, los satélites, los transbordadores, los telescopios, los mismos satélites, los robots, la sonda. La sonda es solamente la que tienen sistemas de localización, tienen cámara, tiene frecuencia de radio dentro de algunos rangos y son como una bolita que la mandan al espacio a volar y obviamente van circundando los planetas y van tomando fotografías, van tomando datos, ¿no? Esas son las sondas. Entonces, ¿cómo dio origen esto? Bueno, básicamente el año 1957 lanzó el primer satélite, ¿no? En ese caso era satélite, pero en realidad venía a ser una sonda. Un satélite que le llamaban Sputnik, ¿ya? Entonces, ya en 1967 ya se lanzaron varias misiones americanas, obviamente porque ya llevaban la vanguardia los rusos, ¿no? Entonces, había siempre esa competencia entre los dos. Y el objetivo de esto era explorar, obviamente, la Tierra, la cobertura total de la Tierra, cómo estaba conformada la Luna y muchos planetas. Entonces, el Sputnik, ¿qué hizo? Solo lanzó un satélite, estuvo 2 semanas activo y se perdió. ¿Qué es lo que generaba esto? Solamente una frecuencia de radio, bip, 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 nada más hacía. Entonces, ¿qué es lo que querían demostrar los rusos? Que se podía hacer esta teledetección de alturas superiores o fuera de la Tierra, y que en la Tierra podíamos recibir esa frecuencia, ese sonido.
Ahora, si en esa frecuencia tú le incorporabas datos, podías recibir los datos. Entonces, ¿qué hizo? En un seminario internacional de geodesia, se les dijo que a todos los científicos prendan una radio en una frecuencia determinada para ver si tenía cobertura global ese satélite. Entonces, ¿qué fue? Que circundó la Tierra el satélite con la sonda y se recibió el sonido. Entonces, se pudo demostrar que funcionaba esta teoría que tenían los rusos de mandar un vehículo a cierta altura y se podía ya incorporar sensores como cámara, como radiofrecuencias para poder tener información, ¿ya? Entonces, posteriormente ya la NASA lanza su proyecto que se llama Earth Resource Technology Satellite, HERS, que era satélite de tecnología para recursos de la Tierra, que hoy conocemos como Landsat, que es satélite de la Tierra, Landsat, ¿ya? Entonces, ellos lanzan el año 72, en julio, el primer HERS-1, que circunda la Tierra a 918 kilómetros. Y fue reemplazado por el HERS-2, lanzado en julio del 75, ¿ya? Y obviamente, desde entonces, Estados Unidos sigue lanzando proyectos para poder desarrollar la investigación en lo que es la Tierra y también los satélites, los planetas y la Luna, ¿no? Entonces, de esa manera lanzan ya con sensores. Fíjense acá ya lanzan con el primero con una cámara RBB y después con un sensor temático, un thematic mapper se llama este sensor, que es una cámara, obviamente estamos hablando de una cámara, un sensor temático, y ya va incorporando posteriormente a un multiespectral, donde tiene muchas cámaras y puede tomar una sola foto, pero tiene muchas lentes, en el mismo disparo, hasta 9 imágenes, con diferentes longitudes de onda, es decir, que son sensibles a diferentes tipos de longitudes de onda, ¿no? Entonces tenéis mucha información. Ahorita actualmente el Landsat 8 ya tiene hasta 12 bandas, o sea, 12 longitudes de onda que percibe. Entonces en una toma tenés 12 datos de toda la Tierra y vas circundando y toma 24 horas al día. Este es el HERS-1, lanzado el 23 de julio del 72 a 918 kilómetros. Ya básicamente esos son los componentes principales. Ahí están los paneles solares, son 2, donde absorbe la energía solar y la recarga de sus baterías. Tienen control de posición para ver o sea, tridimensional, en el espacio en el cual él mantiene esa posición para que no se choque con los demás, para que no se impacten y se golpeen y se freen, se dañen, ¿ya? Entonces tiene sensor de medición de la posición donde ya se determina su coordenada. Bueno, tanque de ajuste de la órbita, tiene los registradores electrónicos de las bandas anchas, tiene 2 antenas de banda ancha, tiene antenas de banda S, de longitud del espectro de banda S, antenas colectoras de datos, ¿no? Entonces, están circundando la Tierra, generando información y transmitiendo la información en estaciones terrenas en la Tierra, ¿no? Tiene aquí una cámara, 3 cámaras RBB, y tiene otra cámara multiespectral, ¿ya? Al decir multiespectral porque son diferentes cámaras, diferentes longitudes de onda, y en un solo disparo tienen como 9 datos, ¿no? Esta RBB son 3 cámaras en este tipo de tecnología que es el antiguo que usaban los televisores. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica? Bueno, básicamente el Sol, ¿qué es lo que hace? El espectro fuente de energía, así que viene la luz solar, ya se refleja en el suelo, o sea, choca en el suelo la luz solar, es reflejada hacia el espacio, y que hay en el espacio un satélite con una cámara abriendo el diafragma y permitiendo el ingreso del espectro reflejado, o sea, de la energía. Entonces, si yo lo apunto a una parte de la Tierra, va a venir ese reflejo de esa parte de la Tierra, y la barra se va a impregnar la información que está en el terreno, en el suelo, en la Tierra. ¿Qué hace el satélite? Transmite esos datos a la estación en tierra, que es una estación receptora. Hay muchas, circundan todo el tiempo la Tierra, todo el tiempo que pasan por una empiezan a conectarte, empiezan a descargar información, hasta que la pierde, enganchan en otra y siguen descargando. O sea, mientras van circundando la Tierra, van tomando datos y van descargando datos, ¿no? Y las estaciones de recepción que hacen, reciben los datos,
procesan los datos y los comercializan a los usuarios como somos nosotros, ¿no? Bien, entonces las cámaras de video que tenían como haz de retorno, que es la RBB, que es la que tenía el satélite, el Hertz 1 y el 2, y que actualmente algunos tienen todavía, es la que están viendo, son básicamente 3 cámaras incorporadas en una sola, que lo que hacen esto, abren el diafragma y empiezan a colectar los datos, son como cinta magnética y se percibe la energía, ¿no? Y se impregna en los negativos. Los negativos, obviamente esos datos son transmitidos por radio y recepcionados en tierra, ¿no? En el caso de un barredor multiespectral, MSS, que se llama, es un multiespectral. ¿A qué se refiere con barredor? Por la técnica que tiene, que hace zigzag, es como cuando agarramos una escoba y barremos, a eso se refiere barredor multiespectral. Es una técnica que va barriendo, llega a un lado y hace zigzag hacia abajo, barre, zigzag, barre, zigzag, barre. Por eso le dicen barredor. Y es multiespectral porque fíjense ustedes, tiene 3 lentes con 3 longitudes de onda que la vamos a ver ahorita y puede percibir los valores dentro de esa longitud de onda, o sea, todo lo que se refleja del sol. Entonces acá tenemos las 3 bandas espectrales o longitudes de onda y las características de esta cámara. Por ejemplo, tenemos la distancia focal, que están, las bandas espectrales son de las 0,475 a 0,575 micra. Esta es una banda, es decir, puede tener esta cámara, esa banda. De 0,580 a 0,680 puede tener esta otra cámara, y de la 0,690 a 0,830 puede tener esta otra cámara. Entonces, fíjense que es multiespectral, son 3 diferentes bandas, 3 longitudes de onda, y ninguna se repite. Fíjense que ni siquiera aquí hay una separación entre esta banda y esta banda de 0,1 micra, acá tenemos 0. De este a este de acá, 0,05 micra. Entonces, cada una toma diferentes datos, ¿ya? Entonces, las 3 tienen una distancia focal de 125 milímetros, es decir, desde el aplanador hasta donde están los lentes son 125 milímetros, casi 10 centímetros. La distorsión máxima de la imagen, 1%, las 3, o sea, como es la misma cámara, tampoco no varía el valor, tiene la misma porcentaje de distorsión. La sobreposición longitudinal, 10%, ¿ya? Es decir que entre una toma y otra toma va a tener 10% de sobreposición. Campo de vista diagonal, 16.2 grados, 16.2 grados, ¿ya? En el caso de esto vendría a ser para poder determinar lo que es el tipo de cámara, ¿no? Si es gran angular, super gran angular, lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. La razón señal ruido es 33 decibeles y esta 35 decibeles. ¿Cuál es la razón señal ruido? Que está en decibeles. Por ejemplo, cuando usted prende su radio, se escucha suavito, pero si van a una fiesta hasta que reviente el parlante y viene la municipalidad, no, usted tiene hasta 40 decibeles para hacer una fiesta, pero te ponen 60 decibeles que te lo escucha hasta el que está a 4 cuadras. Ahora, en la señal ruido, hablamos de ruido, es cuando tú te vas en tu movilidad, eso es el término de decibeles. La señal ruido es cuando tú te vas a tu movilidad, salís de la cobertura de la radio, pues decir, todas las radios acá en Santa Cruz tienen hasta 10 kilómetros. Por ejemplo, las radios que están por Equipetrol, el grupo, de lo contrario, el grupo de WhatsApp. Sería bueno que ya ustedes coordinen, puedan ir viendo el proyecto el día. Los jefes de grupo los espero a partir de las 9 de la mañana, ya en el módulo 212, primer piso, se llama el laboratorio de la carrera de agrimensura, ¿ya? Entonces a los jefes de grupo, solamente jefes de grupo, no muchas personas porque no va a tener problemas ya con el tema de la pandemia. Estoy haciendo esa reunión excepcional para que por favor empiecen con su proyecto. Desde este lunes empiezo a contabilizar el tiempo para que me entreguen su proyecto. Bien,
Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Los decibeles son el volumen, básicamente, del sonido. Yo pongo mi radio, tiene, qué sé yo, 10, 5 decibeles, pero si escucho una bulla a 300 metros de una fiesta, ese tiene más de 40 decibeles. Ahora, la señal ruido, SN, que dice aquí, signal noise, que es señal ruido, término en, es cuando las coberturas de radiofrecuencia de aquí de la ciudad, de las radios que escuchamos música, tienen 10 kilómetros. Si yo me alejo de los 10 kilómetros, empieza a perderse la música y lo que habla el locutor, y se escucha un shhh, y se perdió la radio. Esa es la señal, eso es basura dentro de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, existe una basura. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, en el espacio se escucha una estática, y eso también influye dentro de las imágenes. Pero obviamente, en las estaciones de control que hacen, corrigen eso, eliminan esa estática, ese sonido, y nos entregan las imágenes puras, ¿ya? ¿Cuál es el sistema de barrido multiespectral? Bueno, es el que le decía, fíjense aquí. Es la forma como hace la toma. Ve, aquí tenemos una imagen de 185 kilómetros cuadrados, y el que hace el satélite hace esto, ¿no? Está haciendo un barrido. De esa manera se toma y viene en este sentido, fíjense. Esto de aquí, para que haya esta abertura, esto viene a ser un espejo en el cual se abre casi 12 grados. O sea, hace esto. ¿Ya? 12 grados, barquinea esto allá arriba para hacer la toma. ¿Ya? Allá está el norte y el satélite viene en este sentido. ¿Ya? Está a una altura de 918 kilómetros, varía de acuerdo al proyecto, puede estar más, puede estar menos, no hay problema. Ya esta es la dirección de la órbita, donde él está. El satélite, al referirnos la órbita, es una posición conocida que tiene el satélite, una coordenada tridimensional. Se le da ese valor para que no se choque con otro que esté en otra órbita, ¿ya? Cada satélite tiene su órbita. Ahí está, este es el espejo barredor, que es oscilador, así hace, va barquineando y va tomando, ¿no? Va tomando así. Entonces, una vez él tiene el dato, lo pasa por estos filtros, que son los filtros de los espectros, de las bandas, ¿no? Y de ahí va discriminando, de acuerdo a la longitud de onda, si es verde, rojo, o el infrarrojo medio o cercano, ¿ya? De ahí pasa ya a hacerse el almacenamiento de datos, obviamente un disco duro, y se hace la transmisión de datos a la estación terrena. Ese es básicamente todo el procedimiento. De ahí ya obviamente ellos nos procesan los datos, nos corrigen con la basura que tiene y nos entregan un producto a nosotros los usuarios para poder darle el uso, ¿no? Ya de la investigación o desarrollo que tengamos. Que son los satélites Landsat y los Landsat Thematic Mapper. Ya obviamente son el mismo proyecto, pero uno ya le dicen Thematic Mapper. El término Thematic Mapper se refiere a hacer mapas temáticos. O sea, mapas como decir todo, ¿cómo? Agrología, digamos, para hacer estudio del suelo, o geomorfología, dependiendo o de suelo, o uso de suelo, o cobertura vegetal. Entonces eso es más o menos lo que se refiere con un temático, mapa temático. Ahora, básicamente estas son las longitudes con las que se trabaja. Fíjense, acá tenemos la energía, acá tenemos el rango, acá tenemos el color, acá tenemos el tipo de banda, ya sea multiespectral o thematic mapper, acá tenemos la longitud de onda de acuerdo a su forma de colectar, con un sensor multiespectral o con un sensor thematic mapper, ¿no? Entonces, fíjense, si que tenemos nosotros dentro del rango visible, y está dentro de 0.40 a 0.50, el color es azul, y estaría ese valor en el thematic mapper, en la banda que corresponde a este sensor thematic mapper, y su longitud de onda sería de 0.45 a 0.52, ya, micra. Y así cada uno de ellos, por ejemplo, el visible, que sería de 0.5 a 0.6, sería el verde, está en la banda multiespectral con valor 4, y en la thematic mapper con valor 2, estaría en la multiespectral la longitud de onda de 0.5 a 0.6,
y en la Thematic Mapper 0.52 a 0.60. Si este otro rango visible, que es 0.6 a 0.725, este sería el color rojo, estaría en la multiespectral, en la banda multiespectral con el valor 5. La longitud de onda multiespectral sería 0.6 a 0.7. Y el Thematic Mapper de 0.63 a 0.60. El infrarrojo cercano tendría estos dos valores, que estaría en la banda 6 y en la banda 7, en la multiespectral, y en la Thematic Mapper en la banda 4, ¿no? También aquí estaríamos hablando de 0.7 a 0.8 y de 0.8 a 1.1 en la multiespectral, en la banda, en la 6 y en la 7, y aquí en la Thematic Mapper de la 0.776 a la 0.90 micra estaría en la banda 4, ¿no? Que es la Thematic Mapper. Y aquí el infrarrojo medio también de la 1.1 a la 1.15, de la 1.1 a la 1.5, este sería la Thematic Mapper en la banda 5 y en la banda 7. ¿Ya? Y esta de aquí, la longitud de onda de la 1.55 a la 1.75 y de la 2.08 a la 2.35, ¿no? Eso es cada una de las bondades que tiene este satélite, y lo cual tú puedes trabajar dentro de esas longitudes de onda, ¿no? Entonces, tú vas a comprar una imagen que le sirven, dame la 3, la 5 y la 6. Entonces, ya sabes que vas a trabajar de 0.63 a la 0.69 y de la 1.55 al 1.75, que son las longitudes de onda, ¿no? Entonces, ¿qué producto final tuviéramos? Aquí vemos una Landsat, ahí está. Esta es una blanco y negro, una Hertz, ya, escala 1 en 1.000.000, zona de la frontera de Bolivia con Chile, que se conoce como charaña, es censada con el barredor multiespectral. Acá tenemos otra, esta es una Hertz 1 también, falso color, escala 1 en 1.000, y la vegetación en ya es lo que es la cobertura vegetal. Fíjense que las lagunas son de color negra y color media verde, ¿no? Las lagunas aquí negras, fíjense, y color verde, ¿no? Las negras puede ser que sean en agua estancada, que no circule el agua y por tanto no hay oxígeno, y están aguas sucias, hediondas, ¿no? Aquí tenemos una imagen RBB a granel procesada en película con formato de 24 centímetros, lleva coordenadas geográficas, escala, esto es con tonalidad de grises, fíjense aquí abajo está la tonalidad de grises, y es pancromática, ¿no? Los valores que vemos en las imágenes, bueno, aquí están toda la información marginal. Vamos a empezar en este sentido y va aumentando así, fíjense la marquita. Tenemos la fecha de adquisición, y en este caso octubre, 9 de octubre del 73, las coordenadas del centro en grados minutos, aquí sería B, la del centro, sur 15, 49 grados, o sea, sur 15 grados, 49 minutos, oeste 69 grados, 16 minutos, ¿ya? Acá las coordenadas del nadir del satélite, norte, norte-sur, ¿ya? Nadir, sur 15 grados, 51 minutos, oeste 69 grados, 9 minutos. Aquí dice que es un barredor multiespectral, aquí está hablando que son 7 bandas, tomando en cuenta las 7 bandas que serían hasta el infrarrojo. Aquí sería la elevación del Sol, ¿no? La altura del Sol, que está a 55 grados. El azimut ya del Sol, que está a 78 grados, en el sentido de las agujas del reloj. Este valor 188 que lo vemos aquí, fíjense en esta parte de aquí, sería la dirección de la cabeza del satélite, ¿no? El sentido en que va el satélite. Este de aquí, que está acá, fíjense aquí abajito, 61.75, sería el número de revoluciones de órbita, ¿no? El que el satélite va girando en función a la órbita, ¿no? Este código aquí, A1NDILL, es la estación receptora donde van recibiendo los datos, ¿no? Él va circundando la Tierra y va alargando los datos. Este código 1443 y 14073 básicamente es el código de la imagen, es decir, del 1 al 5 es el Hertz 1 y el 5 obviamente sería para los días mayores a 999 días de lanzamiento, ¿ya? Este valor de aquí, 443 que tenemos aquí, esto de acá, sería los días desde el lanzamiento, y este 14073 viene a ser la hora GMT, 1407.3 minutos, ¿no?
Este 298 es el número de la fotografía, que sería este valor que están viendo acá. Y obviamente todos estos valores que están aquí en el contorno son las coordenadas geográficas, ¿no? Aquí está otra, aquí hay otra y otra. En todo el contorno tienen coordenadas. La imagen que están viendo es del lago Titicaca, en el lado de La Paz y Perú. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué estamos viendo en la imagen? Es en tiempo real, es lo más actual, y todos los elementos o accidentes que hay en el terreno, ¿cierto? En este caso es una imagen de 1 en 50.000 del lado de Roboré, de la zona de Roboré. Aquí no tenemos cuadrícula, no tenemos nombre, no tenemos escala, la vegetación se ve color rojo, ya por la combinación que tiene la banda. Y aquí abajo vemos la carta, que es el producto de la digitalización de la imagen. ¿Qué tenemos en la carta? Bueno, tenemos coordenadas, tenemos las curvas de nivel reflejan las alturas, tenemos nombres, tenemos líneas que reflejan los caminos secundarios, primarios, en las vías del tren. Esta parte así, color rosadito, es el área urbana, y tenemos lagunas, lagos, ríos, quebradas, ¿no? Este es también, en base a este producto, a esta imagen de acá, se tiene este producto, que es escala 1 en 50.000. Cobertura mundial de las imágenes. Bueno, el satélite circunda en este sentido, fíjense, ahí está. Y que lo que hace, toma toda la zona del globo, es decir, las 24 horas al día, cuando hay sol, toma la imagen, ¿ya? En el área de Bolivia, estamos viendo escala 1 en 1.000.000, son cada cuadradito que están viendo aquí, ya son 185 kilómetros cuadrados. Ya sabemos que la cabeza del satélite gira en 188 o 189 grados. La frecuencia de paso cada 18 días vuelve a pasar por el mismo lugar. Cada uno de estos cuadraditos es una escena, o sea, una área, una toma, una fotografía. ¿Por qué hay sobre línea? Porque está solapada en un 10% en los 4 lados, ya para que no quede un área sin la cobertura, sin la toma. Y estas son todas las escenas que corresponden a Bolivia, ¿no? Aquí está Santa Cruz, el lado de Buenavista, Cochabamba, ahí está, ¿no? Trinidad, esa área que le abarca. Donde hay un pueblito, ese nombre se le adopta, ¿no? Las imágenes Lanza, perdón, las imágenes Spot. Estas imágenes Spot son lanzadas el año 80 por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Básicamente son imágenes de alta resolución. Este tiene la ventaja que te hace una cobertura porque tiene 2 instrumentos HRV, es decir, que hace este recorrido y te hace una cobertura de 60 y 60 kilómetros. Pero como hay un pequeño solape de 3 kilómetros, entonces te hace una cobertura de 117 kilómetros. El que hace gira y va tomando la escena, ¿ya? Este es un proyecto con una órbita heliosincrónica con periodo de 26 días, pasa por el Ecuador a las 10:30 de la mañana, con una inclinación de 98.7 grados a una altura de 802 kilómetros. Tiene un espejo oscilador, fíjense, que hace una toma, 2 tomas y 3 tomas, ya, porque tiene esa ventaja. Es igual que Lanza, solo que Lanza tiene un ángulo de 12 grados, este tiene una abertura mayor, y por tanto te hace tomas mucho más amplias, ¿ya? Entonces te hace una toma oblicua, una vertical y una oblicuo por el recorrido que hace, por el lugar por donde pasa. Esta ventaja de este sistema Spot tiene que genera estereoscopía. ¿Por qué? Porque cuando él está pasando por un lugar, por ejemplo por el centro, te va a tomar esta área. Pero si él pasa por este lado, va a ser su oblicua y va a tomar esta zona. Pero si él pasó previamente por esta zona y tomó esta oblicua, ya tenemos estas 2 imágenes sobrepuestas del mismo terreno en diferentes posiciones y que nos genera paralaje. Con eso podemos trabajar y determinar diferencias de altura de la superficie y tener por tanto la altimetría, ¿no? Las alturas del lugar, ¿no? Es el único sensor que tiene esas características, o sea, el único proyecto que tiene esas características. Modo de la imagen, bueno, aquí tenemos características que tenemos en pancromático y en multibanda, es decir, 3 bandas, fíjense, el verde, el rojo y el infrarrojo cercano.
Las bandas espectrales, bueno, este trabaja en pancromático de 0.51 a 0.73, esta de la 0.50 a la 0.59, que es verde, de la 0.61 a la 0.68, que es roja, y de la 0.73 a la 0.89, que es infrarrojo cercano. El ancho de la faja del barrido con 2 instrumentos de toma HRB, que sería 117 de área útil, que sería 2 por 60 menos 3 kilómetros, que sería el solape, ¿no? Igualmente, este tiene la misma característica. El ancho del barrido, básicamente, con el espejo orientable, tiene hasta más o menos 27 grados, ¿no? Que hace este barrido, ¿ya? Y esto corresponde a 950 kilómetros de ancho, que equivale a 475 kilómetros con instrumento, ¿no? La resolución espacial del tamaño del píxel, este trabaja con 10 por 10 metros y este 20 por metro. O sea, el píxel viene a ser el puntito más pequeño que hay, que ustedes ven en una imagen. Y se tiene 10 metros por 10. Cuando él hace el pixelado, es decir, la toma de la imagen, él te genera 6.000 píxeles, es decir, 60 kilómetros. Equivale a una pasada, 6.000 píxeles, que son 60 kilómetros. Te genera visión tridimensional, bueno, factible con 2 imágenes tomadas bajo diferentes ángulos en 2 pasos consecutivos por el satélite por la misma zona, ¿no? La precisión, bueno, esta pancromática tiene planimetría 9 metros y altimetría 4 metros. Esta multibanda XS, planimetría 15 metros y altimetría 100 metros, ¿no? La calidad de la imagen, fíjense, cuando es la repetitividad, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo tener 7 en mi zona de interés, ya, en el primer día, por ejemplo, ahí está, en el primer día pasa por esta vertical del lugar, pero por el espejo oscilador puede tomarme la zona de interés, esta de aquí, porque tiene 27 grados, entonces yo estoy pasando por aquí y puedo tomar 27 grados esa zona allá, que es la zona de interés. Entonces ya estoy dando una vuelta, vuelvo a pasar por el mismo lugar a los 6 días y tomo mi vertical y estoy tomando el mismo lugar. Ya tengo 2 tomas de ese lugar, de la zona de interés. A los 11 días vuelvo a pasar por el mismo lugar y por el espejo oscilador puedo volver a tomar la zona de interés. Fíjense, a los 11 días. Vuelvo a pasar a los 16 días y puedo volver a dándole hasta los 27 grados una inclinación del espejo y puedo seguir tomando. Es decir, que puedo tener 4 datos de la zona de interés durante 16 días. ¿Ya? Pero lo normal es que él pase cada 26 días y tome la vertical del lugar. Pero cuando hay algunos desastres naturales o hay un tsunami o una quema, ellos solicitan y se hace la toma. Bien, este es el poder de resolución. Cuando tenemos pancromático tenemos 10 metros en spot y multibanda 20 metros tenemos en spot. La de acá es 30 metros Landsat y esta otra es 80 metros Landsat. Fíjense, en esta de 80 metros ya no veo nada, todo está pixeleado, no veo nada, no entiendo qué es lo que veo. En esta todavía veo aquí una manchita, color que puede ser plomito, y acá veo verde otra, y aquí veo algo redondo, blanco con un área roja al centro. Si yo no conozco el lugar, me es difícil interpretar o analizar o describir el área. En esta de acá que tengo 20 metros, ya veo que esto es, sí o sí es circular y adentro hay algo rojo. Esto también se mantiene como una línea celestita, ploma, perdón, y aquí esto verde. Entonces, aquí en la de 10 metros ya yo veo, y si conozco la zona ya puedo identificar, esto es el estadio, adentro está la cancha, este es un camino con un puente y este es un río, ayudándome a conocer el lugar, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que la imagen no me ayuda mucho la Landsat para el área urbana. Si esto es un área urbana, puedo trabajar con la Spot en mejor calidad. Entonces, la calidad espectral básicamente me ayuda bastante. Es básicamente la sensibilidad del instrumento en función al terreno, ¿no? Entonces, básicamente aquí yo puedo percibir imágenes, la diferencia de colores en función al estrato del suelo, ¿ya? Yo por colores identifico qué es trigo, qué es caña, qué es girasol, qué es sorgo. Entonces, en base al color, eso me ayuda, ¿no? Acá el poder de discriminación está en función a la reflectancia y a la longitud de onda, lo que habíamos visto en varias diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, ya yo, si a mí me dicen
a ver, hágame un análisis de la cobertura vegetal, entonces voy a tener que trabajar de la 0.75 a la 0.90 de longitud de onda, tengo que buscar una banda de algún sensor, de algún satélite, que me dé esto y yo pueda discriminar lo que es vegetación. Pero si yo trabajo de 0.40 a 0.50, se me va a mezclar agua, cobertura vegetal y algún tipo de suelo calcáreo, ¿no? Entonces, ese es el poder de discriminación que tiene la longitud de onda en función a la reflectancia y al sensor que estoy utilizando. Otro tipo de imágenes, bueno, esto ya es una miscelánea de imágenes. Fíjense, tenemos la lanza, aquí tenemos una Iconos, habíamos visto lanza de pod, esta es una Iconos. Fíjense el poder de resolución, 1 metro. Básicamente puedo ver cobertura vegetal, puedo ver infraestructura vial, infraestructura de vivienda, de residenciales, puedo ver que son esto una zona industrial, una zona de oficina, un parque y vías de comunicación y la línea férrea del tren. El poder de resolución es muy interesante, 1 metro, ya se puede trabajar en el área urbana. Esta aquí ya habíamos visto en un sistema radar, ¿no? Esta es una laguna, fíjense cómo aquí no penetra mucho el agua, pero en esta parte se ve una mancha oscura. Puede ser que ahí haya una cobertura vegetal a flor del agua, o puede ser que esté penetrando el agua, ¿no? Entonces eso es ir al terreno a visitar y darse una idea, y ya sabemos qué son estas manchas más oscuras dentro de lo que es la cobertura de agua, ¿no? O espejos de agua. Aquí, esta de acá es una imagen de 5 metros, ya captada por el satélite IC de la IRS, que es la Indian Remote Station, o Programa Hindú de Percepción Remota, en la cual ustedes pueden percibir que este es un río. Fíjense acá cómo esta agua está estancada, por eso es oscura, porque no hay oxígeno. El agua que corren, que circulan, tienen oxígeno, por tanto es mucho más clara. Aquí yo puedo ver por la sombra que me generan, son puentes, ¿ya?, que cruzan de un lado a otro. Acá hay otro puente, fíjense. Y esto de aquí, que es lo más interesante, pueden observar, es el Pentágono, ¿no? La Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Este es el Pentágono, donde es la CIA. Otras imágenes también que podemos ver, ¿ya? Fíjense que cuando yo estoy haciendo interpretación de imágenes, aquí estoy usando la multiespectral de lanza, tengo las bandas 4, 5, 6, 7, que están en estas longitudes. En estas combinaciones que yo puedo utilizar, ya puedo combinar y tener estos elementos. Dependiendo de la combinación, voy a tener la vegetación color rojo, el agua color azul claro, los sedimentos suspendidos, es decir, dentro del agua puede ser blanco o azul claro. Los estratos rojos pueden ser amarillos, o sea, todo lo que vea como ser arcilla, un estrato rojo en el suelo es color amarillo. El suelo pelado puede ser color azul. Arena eólica. Eólica se refiere a esa arena llevada por el viento o por erosión, ¿no?, que es blanca o amarillo. La ciudad de color azul y cian. Las nubes y nieve color blanco, ¿no? Entonces, dependiendo de la combinación que yo tenga con estos tipos, puedo combinar 4, 5, 6, o 7, 5, 4, o 7, 6, 5, y me van a dar diferentes tipos de tonalidades. Esas son combinaciones, ¿ya? ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, tenemos el satélite que en función a la imagen reflejada del suelo, ¿ya?, los protones de luz reflejada, sobre fallas geológicas, depósitos de minerales, estratos de agua, lagos y ríos, recursos forestales, agricultura, ganadería, área urbana, pantanos, océanos, yo puedo, de acuerdo al procesamiento, interpretar e identificar zonas de terremoto, ubicación de minerales, depósitos de potenciales de petróleo, control y provisión de agua, conservación de recursos forestales, control de cosechas y ganado, conservación de la vida silvestre, uso de suelo y catastro, detección de polución. Es decir, tengo una amplia cobertura de estudio, interpretando las imágenes producto de la recepción de la luz reflejada en el suelo y capturada por el sensor o por el tipo de cámara que tenga mi vehículo espacial. Bien, esta es una imagen, fíjense, una confección básicamente de imágenes, un ensamble de imágenes de lo que es todo el Bolivia, ya, el mapa justo hasta sus límites. Ya obviamente es pancromática, pero bueno, sirve, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que la división política, porque ustedes la conocen, la hidrografía,
Podemos ponerle también coordenadas, podemos determinar la escala, nombre, color, uso de suelo. Podemos hacer muchas cosas con este tipo de producto que es una imagen pancromática, una fusión, un collage, un ensamble de imágenes, ¿no? Acá tenemos también, pero esta es una de la Hertz a color, un falso color, ¿ya? Entonces aquí podemos clasificar ya lo que es los llanos con la zona que es montañosa, ¿no? Como es a color, también me ayuda a ver la zona que tiene cobertura vegetal y la que son con cobertura rocosa, ¿no? Que no tiene cobertura vegetal. Los salares y los lagos, ¿no? Y la quebrada o los drenajes, ¿no? Acá tenemos un mapa mundi procesado por la NASA de todo el globo, ¿no? A esto hay que agregarle coordenadas. Las zonas que son amarillas básicamente son zonas deforestadas o zonas muy calientes. Las zonas verdes son zonas con cobertura vegetal. Los celestes serían los océanos. Los blancos pueden ser que sean hielo o en algunos lugares puede ser que sean nubes, ¿no? Aquí hay un mapa radiométrico del mundo. Radiométrico nos referimos que está preparado con imágenes de microondas, sensor radar, tomas con sensor Hertz-M instalado en el satélite Nimbus 5 en periodo del 2 al 16 de enero del 73, donde se ve el tipo de, como es radiométrico, estamos hablando que es térmico. Entonces aquí podemos ver las partes superiores son zonas frías y las partes del medio son zonas cálidas, ¿no? Por eso se ve más rojo, ¿no? Y las corrientes marinas, ¿no? La parte de las celestitas que están al fondo, ¿no? Este es un cráter, un estudio de un cráter de Caupolicán en el norte de La Paz. Ahí cayó un meteorito el año 2002, en octubre más o menos. Entonces vinieron científicos de la NASA a hacer estudios de suelo, sacar los materiales para investigar, ¿no? Estos fueron varios docentes que habían de la Gabriel, en realidad de todas las universidades, fueron porque obviamente la NASA no puede venir a investigar un territorio ajeno, entonces pidió permiso y ahí se aprovechó que acompañen investigadores de Bolivia, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, trabajaron con una transmisión de datos vía satélite que se denominaba antes sistema webcasting, ya que básicamente funcionaba de la siguiente manera. Ellos se fueron al terreno, instalaron obviamente, extrayeron la información del suelo, ya tomaron fotografías del suelo y lo pusieron en imágenes de video, fotografías o texto. Esto lo pusieron en una parabólica, en una antena, lo transmitieron a un satélite que era el Inmarsat 3, que colectaba datos y lo retransmitieron obviamente a la Universidad de Maryland, Estados Unidos, para hacer el estudio de la zona, ¿no? Era para ver de qué tipo de materiales tenía el meteorito, ¿no? Este acá es una cartografía de uso del suelo. Fíjense que todo está churado y hay una clasificación del suelo. Por ejemplo, los que están con código 100 tienen tierra estéril, que sería arena rocosa. Los códigos 200 son recursos de agua, que son lagos naturales, estanques, reservorios, estanques artificiales y nieve, y aquí están los códigos, ¿no? Y así se hace un estudio y esto sería un mapa temático de uso de suelo. ¿Por qué temático? Porque está todo poligonizado y está en diferentes colores, ¿no? Entonces, es un mapa temático de uso de suelo, ¿no? Y del área rural, obviamente. Esto es efecto de los chaqueos en la reserva del Chore. Fíjense, este estudio fue realizado ya el año 96, una toma en el año 96. Todo esto estaba chaqueado hasta el año 96. Todo lo rojo es suelo descubierto. Los magenta, perdón. ¿No? Entonces, el año 2002 se hizo otra vez la toma y fíjense cómo ya llegaba hasta esta zona de acá, ¿no? Esta es una reserva ecológica del Chore, era una reserva ecológica, ¿no? Ya está todo tumbado, eso, ¿no? Deforestado. Acá tenemos otro, se puede hacer un estudio de suelo. Tenemos una imagen spot de 2.5 metros, donde la cobertura es una zona urbana, y se puede trabajar a nivel manzana, ¿no? Para ver las zonas industriales, las zonas residenciales y las zonas mixtas, ¿no? Acá otra imagen de la icono que habíamos visto para hacer catastro urbano, donde ya uno puede determinar los perímetros de la infraestructura, los caminos, los accesos, y determinar cuáles son zonas industriales, zonas urbanas, zonas residenciales, y hacer la clasificación, ¿no? Fíjense, esta es una imagen, un modelo digital de terreno extraído de la imagen iconos. Ya la zona negra
en la esquina superior izquierda es una nube, y la zona más baja obviamente están con valor 0 acá, pero tiene un color medio cafecito, ¿no? Acá tenemos una propiedad de Acapulco de la Universidad Autónoma Gabriel M. Moreno, esta de acá. Fíjense que esta imagen es del 2005, fíjense el comportamiento del río, ¿ya? Entonces, posteriormente se hizo otra toma y fíjense ya como el río ingresó al terreno. Actualmente se perdieron como 200 hectáreas y ya hay un defensivo de ese arpi en esta zona, ya que, bueno, ya está protegiendo, pero ya se perdió este territorio, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que tenemos avanzado hasta ahora. Ya. A ver, todos préndame su cámara que no veo. Todos están durmiendo, caramba. Esta reunión está siendo grabada. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta? La persona que han cambiado sus datos, han cambiado su nombre en el Classroom, mándeme de nuevo su correo para que, sé que no han podido ingresar, para que yo de nuevo se lo envíe la invitación, ya no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna consultita, alguna pregunta? A ver, lo escucho. Ingeniero, disculpe, yo el otro día le hablé por WhatsApp y me dijo que le da recuerdos de mi asistencia.